la clase número 3 de ética cristiana. Hasta ahora, las iglesias coreanas no han tenido tanto problemas con la prohibición del alcohol en la vida de fe. Sin embargo, como estamos en los últimos tiempos, las personas aman más al placer que a Dios. En estos tiempos actuales, muchos cristianos han caído en la tentación del alcohol y llevan una vida espiritual consumiéndolos. La tercera clase de ética cristiana se trata de no te embriagues con vino. Lo trataremos centrado en la palabra de Dios de no te embriagues con vino. Muchos preguntan, ¿dónde se encuentran los versículos que hablen de la prohibición con respecto a tomar alcohol? En la Biblia no hay versículos escritos que digan no deben tomar bebidas alcohólicas. Pero la Biblia entera está lleno de enseñanzas acerca de la idea de que no tome bebidas alcohólicas. Especialmente Proverbios capítulo 23, versículo 31, señalando acerca de los puntos negativos de bebida alcohólica, dice, no mires al vino. Aquí, no mires al vino es una expresión más fuerte que no tome vino, porque al ver el vino dan ganas de tomar, por eso advierte que ni siquiera lo mire. Entonces, ¿por qué la Biblia prohíbe tomar vino? Primero, porque lleva al desenfreno. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. En Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El principal ingrediente del vino es alcohol. Cuando la persona bebe vino, se embriaga con el ingrediente, el alcohol. Cuando la persona se embriaga, los sentidos se paralizan y se nublan los juicios, y se excitan fácilmente anulando el dominio propio. Por eso caen en tentación, siendo arrastrados a desenfreno y libertinaje. Desde hace mucho tiempo, las bebidas alcohólicas están relacionadas con mujeres, drogas y pecados. Génesis capítulo 9, versículo 20, dice, después del diluvio, Noé sembró viñedo. Luego de la cosecha, se embriagó y se quedó dormido desnudo. En ese momento, el segundo hijo, al ver a su padre borracho y desnudo, fue a divulgarlos a los otros. Por esa causa, Cam y los hijos de Cam fueron maldecidos. Todo esto sucedió porque Noé había quedado borracho. Si Noé no se hubiera quedado embriagado, nada de esto hubiera ocurrido. Génesis capítulo 19, versículo 33, Lot, quien había escapado de Sodoma y Gomorra por haber quedado embriagado, se acostó con sus 2 hijas. Y así tuvo por descendencia a Amón y Moab, gente incrédula. Como resultado de la borrachera, se produjeron estos sucesos vergonzosos.
Daniel capítulo 5, versículo 2, el rey de Babilonia, Belsasar, utilizó las copas que su padre, el rey Nabucodonosor, habían traído del templo de Jerusalén. Por eso cayeron en libertinaje todo con muchos hombres y mujeres de todas las clases. Como resultado a eso, cayó muerto esa misma noche por el juicio de Dios. Si vemos los noticieros, nos enteramos que suceden muchos actos vergonzosos en distintos lugares donde han salido a comer con muchas bebidas alcohólicas. Nos enteramos por noticieros que en un lugar de trabajo una mujer fue acosada sexualmente por un jefe, o que un estudiante fue violada por un profesor de la universidad. El hecho de que ellos hayan caído en estos actos vergonzosos fue porque habían estado borrachos y por no poder controlar sus emociones terminaron cometiendo tales actos. Noé fue un hombre de muy buena fe espiritual. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Lot también fue alguien devoto, pero por no haber vencido el efecto del alcohol, terminaron cometiendo tales errores. Así, muchas personas, después de haber cometido gran error, se arrepienten de los hechos. Número capítulo 6, versículo 1, menciona las normas para un nazareno. Los nazarenos son personas consagradas desde el nacimiento a Dios. Son personas que deben vivir toda su vida consagrada para la gloria y el santo reino de Dios. Ellos tienen 3 normas importantes. Primero, no pasar navaja sobre el cabello. Significa que no deben cortarse el cabello. Después, no contaminarse con cuerpos muertos. También tiene una norma al consumo de comida y bebida. Les está prohibido tomar vino o bebida alcohólica, sidra. No solamente vino o bebidas que contengan alcohol, sino hasta les está prohibido comer de la cáscara de la uva, porque el nazareno ha sido apartado para la gloria de Dios y consagrado a Él. Pero si el nazareno llegara a tomar vino, se le nublaría sus juicios y perdería control de su ser, cayendo en perversión. Entonces, sus hablas y actos podrían contener errores. Entonces ellos no podrían manifestar la santa gloria de Dios. No podrían revelar su apartada vida. Los nazarenos no solo existieron en el Antiguo Testamento. En este tiempo del Nuevo Testamento, todos los que hemos creído en Jesús y recibido la salvación, somos nazarenos. Somos nazarenos espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 29. Dice que nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, comprado por precio. Por lo tanto, dice que demos la gloria a Dios con nuestro cuerpo. Estas palabras nos está diciendo que somos espiritualmente nazarenos. Ahora no podemos vivir por nosotros. Sea que vivamos o muramos, debemos hacerlo para el Señor.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. También en Levítico, capítulo 10, versículo 9, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El tabernáculo es un lugar santo. El tabernáculo es donde se encuentra con Dios. Todo el tabernáculo debe servir completamente a Dios sin ningún tipo de error. Por eso, no debe entrar a servir después de haber tomado vino o sidra, sino caería la ira de Dios y se morirían. Históricamente, los dos hijos de Aarón tomaron vino y entraron así al lugar santo, y al estar entregando fuego extraño, salió ese fuego y los quemó. Hay un fuego santo de Dios, separado, para entregar el sacrificio a Dios. Solamente utilizando ese fuego podían presentarse delante de Dios, y ellos, por haber entregado fuego extraño, no ordenado por Dios, sufrieron la gran ira. Hoy en día, los creyentes viven una vida de adoración a Dios, llamado por Dios. El estilo de vida de los adoradores de Dios deben llevar una vida pura y santa. Si nuestra vida misma es el holocausto vivo, no puede ser aceptado por Dios si no llevamos una vida limpia. Hubo dos personas representativas que entregaron sacrificios a Dios. Fueron Abel y Caín. Caín, los dos hijos de Adán. Dios recibió a Abel y su ofrenda, mas la de Caín y su ofrenda no la recibió. Es importante nuestra ofrenda, pero también es importante nuestro ser que ofrenda. Cuando adoramos y alabamos a Dios, debemos hacerlo en santidad y pureza. Entonces, hay que prohibir el alcohol y llevar una vida consagrada. Segundo motivo de prohibir tomar vino. El segundo motivo es que se pierde el juicio. Proverbios capítulo 31, versículo 4. Son palabras de enseñanzas de la madre de Lemuel para su hijo Lemuel. Dice en Proverbios capítulo 31, versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Allí hay una importante enseñanza. Si el rey bebe vino, sus decisiones se nublarían y olvidaría de las leyes. El rey torcería la justicia. Significa que el rey no juzgaría bien al pueblo y no podría guiarlos bien. Nosotros conocemos bien la obra de Salomón. Cuando Salomón estaba orando a Dios y despierto, pudo guiar bien al pueblo de Israel. Pero después de que probó disfrutar del vino, él no pudo guiar bien a su pueblo. No solo no pudo guiar bien a su pueblo, tampoco pudo cuidar de sí mismo. Salomón se perdió entre las mujeres y pervirtió su vida.
se apartó de Dios y sirvió a ídolos. El rey que con tanto fervor sirvió a Dios terminó sirviendo a diferentes clases de ídolos. Fueron resultados de que Salomón había perdido la rectitud y la ley de Dios. Si vemos estos días en los periódicos, muchos líderes políticos o líderes de la economía realizan actos desagradables vinculados con la cárcel. Una de las razones es que sus juicios se nublaron por efectos del vino y caen en irregularidades y corrupciones. Isaías capítulo 5 versículo 22 dice: «Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas». Habrá varios motivos, pero bíblicamente podremos decir que han recibido soborno. Por eso, al malvado le dice que es justo y al justo le quitan la justicia. En el tiempo del profeta Isaías había muchos de esta clase de personas que cambiaban diciendo al bien le dicen mal y al mal le dice bien. A la tiniebla le dice luz y a la luz oscuridad. Al justo lo llaman malvado y al malvado justo. Esto es porque todos estaban embriagados y adictos. Hoy en día, en los lugares donde hay bebidas alcohólicas, están relacionadas la corrupción, los sobornos, las irregularidades, terminando apartándose de la justicia. En Apocalipsis advierte que en los últimos tiempos muchos reyes y líderes se corromperían. Podemos observar en el gobierno como muchos líderes han caído en corrupción e ilegalidades. Así sucedió con un presidente de Estados Unidos hace tiempo atrás, al igual que otros presidentes. Hace poco cayó en corrupción el primer ministro de Italia, al igual que el primer ministro de Francia. Hoy en día hay personas que bebiendo vino se pervierten trayendo nuevas esposas. Esto está haciendo caer el orden social. Isaías capítulo 28, versículo 7, está advirtiendo que habrá ira sobre los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes y profetas, siendo líderes santificados que sirven a Dios, en vez de recibir bendición, ¿por qué reciben el ay? Porque dijo: «Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio». Los miembros de la iglesia tampoco deben tomar vino. Si los líderes de la iglesia toman vino, ¿qué sucedería con ellos? Frecuentemente voy de viaje misionero al exterior. Algunos líderes de la iglesia de China les gustan disfrutar de beber alcohol. Pero el problema es que caen en libertinaje tomando vino y cometen errores. Así, cayendo en desenfreno, hasta han terminado divorciándose de su esposa, cubriendo la gloria de Dios y dejando heridos a los miembros de la iglesia. Aquí dice que los sacerdotes y los profetas,
por causa del vino, entorpecieron en sus interpretaciones y juzgaron erróneamente. Hoy en día, los líderes deben enseñar bien la palabra bíblica y mostrar buen ejemplo a los fieles, guiándolos por buen camino. Sin embargo, si disfrutan beber, no podrían dar buenos juicios. Los pastores son nazarenos. No deben nunca tomar bebidas alcohólicas. Tercero, otro motivo de por qué no debe tomar bebidas alcohólicas es porque puede ser la causa de distintos delitos. Después de beber, quedan embriagados. Entonces, todos sus sentidos físicos y mentales quedan anulados. Se excitan, se nublan los juicios y se debilitan sus capacidades. De allí caen en conductas irresponsables. Cuando voy manejando, veo control de tránsitos inspeccionando conductores ebrios. Hay mayor aumento de accidentes causados cuando uno conduce ebrio. Los accidentes provocados por conductores ebrios son de gran magnitud. La pérdida es tanto para el conductor ebrio como también para el otro que lleva a peligros mortales. Hay personas que ante un accidente por haber conducido ebrio quedó con grandes heridas, pero también dejó un saldo de un muerto de coche que chocó. Por haber matado al que iba en el otro auto, dejó a la familia infeliz. Aunque no provoque accidente, un conductor ebrio es como un homicida, porque no se sabe cuándo podrá provocar un accidente. Así que, en los países avanzados, consideran al manejar ebrio un crimen. El vino no solamente produce conductores ebrios, sino también otros delitos en la sociedad. De acuerdo a la estadística mostrada por la policía, más del 90% de delitos se debe al consumo de alcohol. Que las causas del 90% de los delitos menores se deben al consumo del alcohol. Y el 60% de casos penales es generada por consumo excesivo del alcohol. Estos casos penales se refieren a delitos que llevan a la cárcel. De estos casos, el 60% es provocada por consumos de alcohol. Según el registro de casos en las 30 jefaturas de policía en Seúl, Corea, el 80% de ataques violentos, agresiones, se deben su origen al consumo de alcohol. Por causa de la bebida se excitan y no llegan a controlar esos impulsos. Por eso, cuando las personas se embriagan, golpean, sacuden y destrozan. Luego, al encenderse en ira, matan. Así que las bebidas alcohólicas provocan grandes y serios problemas a la sociedad. Somos cristianos que debemos brillar a las personas incrédulas que no conocen a Dios. No debemos permitir que los fieles oscurezcan la gloria de Dios por causa de las bebidas alcohólicas. Cuarto, debemos prohibir el tomar bebidas alcohólicas porque hace daño a la salud. Dice que durante los últimos 10 años aumentaron 6 veces el número de muertos por adicción al alcohol entre los coreanos. Incluso
Según la estadística, dice que la muerte por cáncer de hígado provocado por alcoholismo, Corea es el primer país en el mundo. El ingrediente principal de la bebida alcohólica es el alcohol, y este tiene que pasar por el hígado para distribuirse. Por eso el hígado recibe gran daño. Si toma mucho vino, la capacidad de funcionamiento del hígado va disminuyendo. Cuando esos síntomas van progresando, se produce cirrosis o cáncer de hígado, llevando a la muerte. El alcohol hace daño al estómago y corroe la pared del intestino, afectando al sistema digestivo. El alcohol también debilita el funcionamiento de los riñones, dando como resultado presión alta e infarto. Además, debilita el sistema inmunológico, haciendo que se tarde la sanidad, provocando el progreso de la enfermedad. El alcohol hace que la función reproductora del hombre sea afectado, haciendo que disminuya el vigor en los hombres, y en las mujeres hace irregular la menstruación. El alcohol hace que la persona envejezca más rápido. El alcohol hace que uno se sienta cansado constantemente. El alcohol trae tantas enfermedades que debilita la salud física. Hay otro motivo de por qué los fieles no deben tomar vino. Si beben, se alejarían del lugar de bendición. Dios bendice y da gracia a las personas que viven consagrados y lejos del alcohol. Contrario, si uno acerca el consumo de alcohol y caen en desenfreno, reciben el castigo de Dios. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y fue elegido por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor eligió a varios jóvenes judíos de clase noble y les dio educación. Los seleccionó para usarlo como obreros que puedan gobernar a otras naciones. Los jóvenes escogidos ya tenían su futuro asegurado. Se les habían abierto el camino del éxito. Se les habían abierto el camino de bendición, aunque hubieran sido llevados cautivos sin esperanza. Como habían sido seleccionados por el rey, les proveyeron de buen alimento. Pero Daniel, en capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ante los ojos de Dios, cuán hermoso debe haber sido Daniel. Por eso Daniel fue nombrado con la bendición de Dios en primer ministro en Babilonia. Jeremías capítulo 35 aparece la tribu de los recabitas. Los recabitas no son parte de la tribu de Israel. Fue la tribu de Kenitas, suegro de Moisés. Es una tribu que comenzó a servir a Dios desde que Moisés modificó. Los recabitas mantuvieron el mandato de no beber vino dado a su padre. Esa tribu vivió consagrado sin beber vino durante 250 años. Por eso Dios felicitó la fe y su vida consagrada. El máximo propósito de los fieles es glorificar a Dios.
sea que comamos o bebamos, debemos vivir para la gloria de Dios. Algunas personas dicen, como dice que no se embriague, entonces está bien que solo se tome hasta no embriagarse. Pero un cristiano devoto no puede tomar vino. Primero, porque a Dios no le agrada. Segundo, porque oscurece, cubre la gloria de Dios. Tercero, porque aparta del lugar de bendición de Dios. Bendigo para que ustedes también puedan prohibir beber vino y llevar una vida consagrada, participando así en la bendición de Dios. Concluimos con la clase número 3 de Ética Cristiana. Muchas gracias.